Mi nombre es Violeta Isabel Castillo. Tengo 35 años y vivo en Madrid. La mayoría de las personas reciben flores, joyas o tal vez una bonita tarjeta por su 35º cumpleaños. Mi hermana Lola me dio una caja pequeña y cuidadosamente envuelta. Estábamos sentadas en un restaurante de lujo, rodeadas de platos caros y copas de vino medio vacías. Por un segundo, solo un estúpido segundo, realmente pensé que estaba intentando ser amable. Pensé que tal vez quería arreglar las cosas entre nosotras. Estaba equivocada. Rasgué el papel plateado y levanté la tapa. Dentro no había un reloj ni un collar. Había un tubo de plástico y un hisopo estéril. Era un kit de prueba de ADN casero. La mesa se quedó en silencio mientras yo lo sostenía. Entonces, Lola sonrió con sarcasmo. Se inclinó sobre el mantel blanco, con los ojos brillando de crueldad. Tal vez esto finalmente explique por qué siempre fuiste el error de otro hombre, dijo. Mi madre se cubrió la boca para ocultar una risita. Lola se rió abiertamente, pero yo sentí frío. No sonreí. No hablé. Miré el tubo de plástico en mi mano y me di cuenta de algo aterrador. Esto no era solo una mala broma. Esto era un arma. Ella estaba tendiendo una trampa. Y yo acababa de caer directamente en ella. Mi nombre es Violeta Isabel Castillo. Tengo 35 años. El viaje a casa desde el restaurante fue silencioso. Mis manos temblaban en el volante, no por el frío, sino por una mezcla de humillación y una ira extraña y profunda que no me había permitido sentir en mucho tiempo. La pequeña caja estaba en el asiento del pasajero, como una piedra. Una prueba de ADN. Se suponía que era una broma, dijo Lola. Pero Lola no contaba bromas. Lola decía verdades envueltas en crueldad para poder verte sangrar mientras fingía que sostenía una venda. Giré hacia la autopista M30, las luces de las calles desdibujándose en largas rayas amarillas. Mi mente no se quedó en la cena. En cambio, retrocedió mucho tiempo atrás, sacando recuerdos que había intentado guardar en cajas de cartón durante años. Las palabras de Lola, el error de otro hombre, resonaban en mi cabeza. Me dolieron, pero no me sorprendieron. La verdad es que me había sentido como un error durante 35 años. Crecí en una casa que siempre estaba limpia, siempre en silencio y siempre fría. Teníamos una casa grande en las afueras, en Pozuelo, con un jardín impecable y un garaje para 2 coches. Para los vecinos, los Castillo eran la familia perfecta. Mi padre, Roberto, dirigía una exitosa empresa de construcción. Mi madre, Elena, era la presidenta del club de jardinería, y luego estaban las hijas, Lola y Violeta. Pero dentro de esa casa había una jerarquía. No era sutil. Era tan clara como la disposición de los muebles en el salón. Lola era el sol. Era brillante, ruidosa, exigente y hermosa de una manera que hacía que la gente se detuviera a mirar. Yo era la sombra. Estaba allí, ocupando espacio, pero se esperaba que fuera invisible, silenciosa y que no diera problemas. Recuerdo vívidamente mi 7º cumpleaños. Es uno de esos recuerdos que se te pegan a las costillas como el alquitrán. Había pedido una tarta de chocolate. Era lo único que realmente quería. Me encantaba el chocolate. Cuanto más oscuro, mejor. Había pasado semanas hablando de ello. «Mamá», decía yo, tirando de las cuerdas de su delantal, «¿puedo tener glaseado de chocolate también?» Ella asentía distraídamente, con los ojos ya escaneando una revista o mirando por la ventana esperando el autobús escolar de Lola. Cuando llegó el día, hubo globos. Hubo algunos regalos, pero cuando mi madre trajo la tarta al comedor,
Era de limón con glaseado de vainilla. Me quedé allí mirando el pastel amarillo, sintiendo un nudo en la garganta. «Es de limón», susurré. Lola, que tenía 9 años en ese momento, aplaudió. «¡Qué rico! ¡El limón es mi favorito!». Mi madre le sonrió, una sonrisa cálida y genuina que llegaba a sus ojos, una sonrisa que rara vez me daba a mí. «Lo sé, cariño», le dijo a Lola. Luego me miró a mí y su expresión se aplanó. «No seas desagradecida, Violeta. El limón es mucho más ligero. El chocolate es demasiado pesado para el estómago de una niña pequeña». Me comí el pastel. Me tragué cada bocado del bizcocho agridulce. Y sonreí, porque eso es lo que me habían enseñado a hacer. Aprendí ese día que mis preferencias no importaban. Mi cumpleaños no trataba realmente sobre mí. Era solo otro día para que Lola obtuviera lo que quería. Ese patrón se convirtió en el plano de toda mi vida. En el instituto, la brecha entre nosotras se amplió. Lola era salvaje. Se escapaba de noche, bebía. Estrelló su coche 2 veces. Cada vez, mis padres estaban frenéticos. Contrataron abogados, pagaron los daños. Se quedaban despiertos toda la noche, hablando con ella en tonos bajos y preocupados. Vertieron toda su energía, todo su dinero y todo su amor en arreglar los desastres de Lola. Yo fui por el camino contrario. Pensé que si era perfecta, si causaba 0 problemas, tal vez me verían, tal vez me amarían por ser la buena. Estudié hasta que me ardieron los ojos. Mantuve mi habitación impecable. Nunca pedí dinero. Cocinaba la cena cuando mamá tenía dolor de cabeza. Cortaba el césped cuando papá estaba demasiado cansado. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Un fantasma útil que hacía las tareas y sacaba sobresalientes. Cuando cumplí 18 años, fui nombrada la mejor estudiante de mi promoción. Fue el momento más orgulloso de mi vida. Había escrito un discurso sobre la resiliencia, sobre trabajar duro en silencio. Lo practiqué frente al espejo del baño durante semanas. En la mañana de la graduación, bajé las escaleras con mi toga y mi birrete, sintiendo una oleada de emoción. Mi padre estaba bebiendo café, leyendo el periódico. Mi madre estaba al teléfono, con la mano en la frente. «¿Qué pasa?», pregunté. «Es Lola», suspiró mamá, colgando. «Está en la casa de campo de su novio. Llamó diciendo que tiene una migraña. No puede conducir a casa». «Pero la graduación es en 2 horas», dije. Mi voz sonaba pequeña incluso para mí. «No podemos dejarla allí, Violeta», dijo mi padre, levantándose y agarrando sus llaves. «Está enferma. Tenemos que ir a buscarla». «Pero es mi discurso», dije. «Soy la oradora». Mi madre me miró y por un segundo vi un destello de molestia. No culpa, molestia. «Violeta, por favor, esto es una emergencia. Intentaremos volver a tiempo, pero la familia es lo primero». Se fueron. Fui sola a mi graduación. Me senté en el escenario viendo a los otros estudiantes saludar a sus familias que vitoreaban en las gradas. Cuando llamaron mi nombre, caminé hacia el podio. Miré el mar de rostros, buscando a mis padres. Busqué el traje gris de mi padre, el vestido azul de mi madre. No estaban allí. Di mi discurso ante una sala llena de extraños. Hablé de resiliencia, pero por dentro me estaba desmoronando. Acepté mi diploma con un apretón de manos educado y bajé del escenario. Conduje a casa sola, me quité la toga y la colgué en el armario. Cuando finalmente llegaron a casa 3 horas más tarde, Lola se reía en el sofá, comiendo helado. Su migraña había desaparecido milagrosamente. «Oh, Violeta», dijo mamá, apenas levantando la vista. «¿Cómo fue? ¿Te dieron el papel?».
Estuvo bien, dije. Lo tengo. Bien, gruñó papá. Lola, pásame el mando a distancia. Ese fue el momento en que dejé de intentar ganármelos. Me di cuenta de que el amor en esa casa era un recurso limitado, y Lola tenía el monopolio. Dejé de mostrarles mis notas, dejé de hablarles de mis ascensos en el trabajo, dejé de esperar que les importara. Me mudé el día después de cumplir 18 años. Trabajé en 2 empleos para pagarme la universidad. Pedí préstamos. Comí fideos instantáneos y viví en un piso minúsculo con goteras. Me volví dura. Me volví disciplinada. Aprendí a hacer mi propia declaración de la renta, a cambiar una rueda, a arreglar un grifo que gotea. No me hice independiente porque quisiera ser una mujer moderna y fuerte. Me hice independiente porque no tenía red de seguridad. Sabía que si me caía, nadie vendría a atraparme. Si necesitaba dinero para una fianza, o que alguien me llevara al hospital, o simplemente un hombro sobre el que llorar, la casa de los Castillo no era el lugar al que ir. Lola, por otro lado, nunca abandonó la órbita de la cartera de mis padres. Pidió dinero prestado para ideas de negocios que fracasaron en un mes. Volvió a vivir a casa 3 veces. Hizo que mi padre pagara su alquiler, su seguro del coche, sus facturas de tarjetas de crédito. Ella los llamaba préstamos. Pero todos sabían que el dinero fluía en una sola dirección. Y sin embargo, a pesar de todo, seguí regresando. Seguí apareciendo en Navidad, en Acción de Gracias, en los cumpleaños. Creo que parte de mí, la parte estúpida del niño herido, todavía esperaba que un día se despertaran. Que un día mi padre me mirara y dijera: «Estoy orgulloso de ti, Violeta. Lo hiciste todo por tu cuenta». Que un día mi madre me abrazara y dijera: «Siento habernos perdido tu discurso». Pero nunca lo hicieron. Luego, hace 3 meses, mi padre murió. Fue un ataque al corazón, repentino, rápido. En el funeral, yo organicé el catering. Hablé con los invitados, arreglé las flores. Lola se sentó en la primera fila, sollozando dramáticamente en un pañuelo de encaje, pareciendo una estrella de cine trágica. La gente le daba palmaditas en el hombro. «Pobre Lola», susurraban. «Siempre estuvo tan unida a él». Yo me quedé atrás, con los ojos secos. No lloraba porque estuviera en shock. Lloraba por dentro, porque estaba de luto por una relación que nunca tuve en realidad. Estaba llorando por el padre que quería, no por el que perdí. Después del funeral, la dinámica en la casa cambió. Se volvió más afilada, más peligrosa. Con papá fuera, el amortiguador desapareció. Mi madre parecía distraída, casi aliviada, lo que me inquietaba. ¿Y Lola? Lola se volvió hambrienta. La observé durante el velatorio. No hablaba de recuerdos de papá. Le preguntaba al abogado de la familia sobre el plazo para la lectura del testamento. Caminaba por la casa, tocando la plata, los cuadros, el reloj antiguo, como si les estuviera poniendo etiquetas de precio. Intenté hablar con mamá sobre ello. «Está pasando el duelo a su manera», dijo mamá, descartándome con un gesto de la mano. «No seas envidiosa, Violeta. Es feo». ¿Envidiosa? Esa era siempre la palabra que usaban para callarme. Si me quejaba de la injusticia, era envidiosa. Si pedía respeto básico, era envidiosa. Así que me quedé en silencio. Regresé a mi apartamento, a mi vida tranquila, y esperé. Luego llegó la invitación a la cena de cumpleaños. Mis 35. Un hito. «Queremos invitarte a cenar», me había enviado Lola por mensaje de texto. Solo nosotras 3, las chicas. Un nuevo comienzo. Debería haberlo sabido. Un nuevo comienzo, en el lenguaje de Lola solía significar «necesito algo de ti». Pero fui. Me puse mi mejor vestido,
una sencilla túnica negra que había comprado con mi propio dinero. Conduje hasta el restaurante pensando, tal vez el dolor las ha cambiado. Tal vez perder a papá les hizo darse cuenta de que la vida es corta y que somos todo lo que nos queda. Me senté a esa mesa con esperanza. Pedí vino. Las escuché parlotear y luego Lola me entregó la caja. Tal vez esto finalmente explique por qué siempre fuiste el error de otro hombre. Ahora, aparcada en la entrada de mi complejo de apartamentos, miré la caja de nuevo. Las luces de la calle proyectaban largas sombras sobre el salpicadero. Yo no era una Castillo. Eso es lo que ella estaba diciendo. Esa era la broma. Pero mientras la ira se asentaba en un nudo frío y duro en mi estómago, me di cuenta de algo más. Lola no solo estaba siendo mala. Lola era perezosa. No hacía trabajo extra por un simple insulto. Comprar una prueba de ADN, envolverla, organizar la cena, eso requería esfuerzo. Eso fue calculado. No solo estaba tratando de herir mis sentimientos, estaba tratando de decirme algo, o mostrarme algo. Agarré la caja y salí del coche. El aire nocturno era helado, mordiendo mis brazos expuestos, pero no lo sentí. Subí las escaleras hacia mi apartamento, con el tubo de plástico tintineando dentro de la caja con cada paso. Yo era la hija invisible, la que olvidaron en la graduación, la que comió pastel de limón, la que arregló sus propias ruedas. Pero esta noche, la hija invisible estaba empezando a ver las cosas con claridad por primera vez. Yo no era solo un error para ellos, yo era un problema. Y viendo la forma en que Lola había sonreído, esa mueca depredadora y cómplice, tenía la sensación de que estaban a punto de intentar resolverme. Habían pasado 3 meses desde el funeral de mi padre, y el silencio de mi familia había sido ensordecedor. Normalmente, cuando un padre muere, la familia superviviente se aferra entre sí. Se llaman, comparten comidas, pero durante 3 meses mi teléfono permaneció en silencio. No hubo mensajes de mamá preguntando cómo lo llevaba. No hubo llamadas de Lola. Cuando finalmente llegó la invitación para mi cena de cumpleaños, se sintió menos como una celebración y más como una citación. Llegué a mi casa de la infancia antes de ir al restaurante. No planeaba hacerlo, pero mi madre me había pedido que la recogiera porque su coche estaba en el taller. Mientras entraba por el largo camino curvo, la casa se cernía sobre mí. Era una casa hermosa, de ladrillo, de 2 pisos con pilares blancos. Pero para mí siempre pareció una fortaleza. Usé mi llave para entrar. El aire en el interior estaba estancado, oliendo a popurrí y polvo viejo. «Mamá», llamé. En la cocina caminé por el pasillo, pasando por los retratos familiares en la pared. Estaba Lola, a los 5 años, sonriendo con un diente menos. Lola, a los 10 años, sosteniendo un trofeo. Lola, a los 16 años, con su vestido de graduación. Y luego, escondida en una esquina, una pequeña foto de 5x7 mía. Me veía seria en la foto, con el pelo recogido tirante, los ojos vigilantes. Incluso en las fotos, parecía que me estaba preparando para un impacto. Las encontré en la cocina. Mi madre estaba sentada en la isla, hojeando un folleto de viajes. Lola estaba apoyada en el mostrador, desplazándose por su teléfono. Se veían bien, mejor que bien. Mi madre llevaba una blusa roja brillante, con el pelo recién teñido. Lola estaba vestida con una chaqueta elegante y tacones caros. No había pesadez en el aire, ni rastro de dolor. Mi padre llevaba muerto 90 días y parecían estar planeando unas vacaciones de primavera. «Hola», dije, deteniéndome en la puerta. Mi madre levantó la vista. «Oh, Violeta, has llegado temprano». No se levantó para abrazarme, solo golpeó el folleto. Lola y yo estábamos pensando en Italia en otoño, o tal vez un crucero.
¿Qué te parece? Parpadeé. Un crucero. La tumba de papá ni siquiera tiene una lápida todavía. Lola puso los ojos en blanco, sin levantar la vista de su teléfono. Dios, Violeta, no seas tan morbosa. Mamá necesita vivir su vida. Papá querría que ella fuera feliz. Lo sé, dije, manteniendo mi voz firme. Solo parece rápido. Cada uno lleva el duelo de forma diferente, dijo Lola bruscamente. Finalmente me miró y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Sus ojos me estaban evaluando. Era la forma en que un gato mira a un ratón. No con ira, sino con anticipación. Estaba esperando algo. ¿Estás lista?, preguntó mamá, cerrando el folleto. Estoy hambrienta. El viaje al restaurante fue incómodo. Yo conducía. Mamá iba en el asiento del pasajero quejándose del tráfico. Lola iba atrás enviando mensajes rápidamente. El constante sonido de su teléfono era el único ritmo en el coche. ¿Y bien?, dije, intentando entablar conversación. ¿Habéis tenido noticias del señor Jiménez sobre el testamento? El aire en el coche cambió instantáneamente. Se volvió tenso. ¿Por qué lo preguntas?, dijo mamá, con la voz bajando una octava. Miraba fijamente hacia adelante por el parabrisas. Yo solo no he oído nada, dije. Han pasado 3 meses. Normalmente estas cosas suceden más rápido, ¿no? Es un patrimonio complejo, Violeta, dijo Lola desde el asiento trasero. Su voz era suave, ensayada. Papá tenía activos en todas partes. Lleva tiempo catalogarlo todo. ¿Por qué? ¿Estás desesperada por dinero? No, dije, agarrando el volante con más fuerza. Solo quiero dejarlo resuelto. Quiero cerrar este capítulo. Tendrás tu cierre, dijo Lola. La miré por el espejo retrovisor. Estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña y tensa que no llegaba a sus ojos. No te preocupes por eso. Llegamos al restaurante. Era un lugar italiano, caro, con luz tenue y camareros con smoking. Nos llevaron a una mesa en la esquina. La cena en sí fue un borrón de superficialidad. Mi madre habló de los vecinos, habló de su jardín, habló de una serie nueva que estaba viendo. Nunca me preguntó por mi trabajo, nunca me preguntó por mi vida. Me senté allí asintiendo, comiendo mi pasta, sintiendo esa sensación familiar de ser invisible. Yo era un miembro de la audiencia, no un participante. Pero Lola seguía observándome. Normalmente Lola me ignoraba. Hablaba por encima de mí o jugaba con su teléfono. Pero esta noche estaba concentrada. Cada vez que levantaba la vista, estaba estudiando mi rostro. Estaba golpeando sus uñas sobre el mantel blanco. Un clic, clic, clic rítmico que empezó a crispar mis nervios. ¿Pasa algo?, pregunté finalmente. No, dijo ella, abriendo los ojos con inocencia. ¿Por qué iba a pasar algo? Es tu cumpleaños. No dejas de mirarme. Solo te estoy admirando, Violeta, dijo ella. Te ves tan robusta. Siempre has sido la fuerte, ¿verdad? La superviviente. Supongo, dije. Es bueno que seas fuerte, dijo ella, levantando su copa de vino. Vas a necesitar eso. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, dijo ella, tomando un sorbo. Solo un cumplido. Acéptalo. Mi madre se aclaró la garganta. Lola, dale el regalo. Fue entonces cuando salió la caja. Fue entonces cuando la prueba de ADN aterrizó en la mesa. Fue entonces cuando hizo la broma sobre el error de otro hombre. Pero mientras estaba sentada allí en el restaurante, con la humillación lavándome, mi mente empezó a conectar los puntos de lo ocurrido esa tarde. La forma en que desviaron las preguntas sobre el testamento, la forma en que estaban planeando vacaciones caras como si acabaran de ganar la lotería, la forma en que Lola me miraba, no con odio, sino con emoción,
Esta prueba de ADN no era una broma. Una broma es impulsiva. Una broma es tonta. Esto parecía estratégico. Lola no solo estaba tratando de avergonzarme, estaba tratando de descalificarme. Si yo no era una Castillo, si no era la hija biológica de Roberto Castillo, ¿qué significaba eso para la herencia? ¿Qué significaba eso para mi lugar en la familia? Miré a mi madre. Estaba mirando su plato, evitando mis ojos. Ella lo sabía. Sabía lo que Lola estaba haciendo y lo estaba dejando pasar. ¿Por qué haces esto?, pregunté, con la voz temblando ligeramente. Sostenía la caja en mi mano. ¿Por qué esta noche? Pensé que querrías saber la verdad, dijo Lola, encogiéndose de hombros. Quiero decir, mírate, Violeta, míranos, gesticuló entre ella y yo. Yo soy alta, rubia, tal como era papá. Tú eres... bueno, eres tú. Pelo oscuro, bajita, ni siquiera tienes la nariz de los Castillo. Eso no significa nada, dije. La genética es complicada. Exacto, dijo Lola. Así que haz la prueba. Demuéstrame que me equivoco, a menos que tengas miedo. No tengo miedo, mentí. Bien, dijo ella. Entonces hazlo. Envíalo. Veamos quién eres realmente. Metí la caja en mi bolso. No quería darle la satisfacción de verme llorar. Terminé la cena en silencio. Pagué la cuenta porque, por supuesto, ellas olvidaron sus carteras en el coche. Cuando las dejé en la casa grande, no entré. Las vi caminar por el sendero del brazo. Parecían un equipo, un frente unido, y yo era el enemigo. Acababan de entrar en batalla. Conduje a casa sintiéndome enferma, pero bajo ese malestar, mi cerebro estaba despertando. Lola había jugado mal sus cartas. Si simplemente me hubiera ignorado, podría haber esperado a que el abogado llamara. Podría haberme quedado pasiva. Pero ella había provocado al oso. Me había dado un arma, pensando que la usaría para herirme a mí misma. Me dio la prueba de ADN para demostrar que no pertenecía. Pero mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo, me di cuenta de que tenía que usarla. No para demostrar que pertenecía a ellos, sino para descubrir por qué estaban tan desesperados por deshacerse de mí. No dormí esa noche. La caja envuelta en plástico estaba sobre mi mesilla de noche, burlándose de mí. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma. No podía concentrarme en hojas de cálculo, cuando toda mi identidad parecía colgar de un hilo. Necesitaba respuestas, y sabía que no las obtendría de Lola ni de mamá. Necesitaba volver a la casa. Esperé hasta las 10 de la mañana. Sabía que Lola tenía una clase de pilates a las 10:30, y mi madre solía ir al supermercado los martes. Aparqué mi coche a una manzana de distancia por si acaso, y caminé hasta la casa. Mi llave todavía funcionaba. Me deslicé dentro, el silencio de la casa presionando mis oídos. Me sentía como una intrusa, a pesar de que había vivido allí durante 18 años. Fui directa al despacho. Este era el santuario de mi padre. Olía a tabaco y papel viejo. No sabía qué estaba buscando. Un certificado de nacimiento, papeles de adopción, un diario. Rebusqué en los cajones del escritorio. Nada más que facturas, declaraciones de impuestos y contratos comerciales. Revisé los archivadores. Todo estaba impecablemente organizado. Registros médicos, escrituras de la casa, pólizas de seguros. Encontré mi expediente. Violeta. Lo abrí, con el corazón martillando contra mis costillas. Era delgado. Allí estaba mi certificado de nacimiento. Padre, Roberto James Castillo. Madre, Elena María Castillo. Estaban mis registros de vacunación, mis boletines de notas, pero no había fotos de bebé en el expediente. Revisé el expediente de Lola. Estaba a rebosar.
fotos de sus primeros pasos, su primer baño, su primera Navidad, un mechón de pelo de bebé pegado a una tarjeta, una pulsera de hospital. Mi expediente era solo papel, sin sentimientos, sin recuerdos. Cerré el cajón, sintiendo una nueva oleada de tristeza. Me giré para salir del despacho, pero entonces me detuve. El armario. Mi padre guardaba una caja fuerte en el armario, pero yo no sabía la combinación. Sin embargo, encima de la caja fuerte, en el estante alto, había pilas de viejos álbumes de fotos y cajas de zapatos llenas de fotos sueltas. Acerqué una silla y bajé una caja de zapatos polvorienta etiquetada 1988 a 1990. 1990 fue el año en que nací. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y volqué las fotos. Cientos de instantáneas se derramaron sobre la alfombra. Las revisé. Estaba Lola en Euro Disney, Lola en un pony, mamá y papá en una gala. Seguí buscando. ¿Dónde estaba yo? Finalmente, cerca del fondo, encontré una Polaroid. Estaba descolorida, con las esquinas curvadas. Mostraba a un yo bebé. Sabía que era yo por la marca de nacimiento distintiva en mi oreja izquierda. Una pequeña media luna roja. Estaba envuelta en una manta de hospital genérica, pero el hombre que me sostenía no era mi padre. Era alto, con hombros anchos y cabello oscuro que caía sobre su frente. Llevaba un traje gris, pero su corbata estaba aflojada. Me miraba con una expresión de una ternura tan intensa y desgarradora que me quitó el aliento. Parecía que estaba sosteniendo la cosa más preciosa del mundo. Mi padre, Roberto, nunca me miró así. Roberto me miraba como a un empleado que no podía despedir. Le di la vuelta a la foto. Con la letra de mi madre, una tinta azul temblorosa y de araña, había 2 palabras. Perdóname. Mis manos empezaron a temblar. Perdóname. ¿A quién le pedía perdón? ¿A mi padre? ¿A Dios? ¿A mí? Miré al hombre de la foto de nuevo. No parecía un extraño. Había algo en la línea de su mandíbula, en la forma de su frente, que me resultaba familiar. Me levanté y caminé hacia el espejo del pasillo. Miré mi propio rostro, el pelo oscuro, las cejas rectas, la barbilla afilada. Volví a mirar la foto. Era como mirar una versión masculina de mí misma. Oí abrirse la puerta principal. El pánico surgió en mí. Me metí la foto en el bolsillo y rápidamente me apresuré a poner la caja de zapatos de nuevo en el estante. ¡Hola! Era la voz de Lola. Había vuelto temprano. Me quedé helada. Estaba en el despacho. No había otra salida. ¡Mamá!, llamó Lola, sus tacones haciendo clic en el suelo de madera. Respiré hondo, me alisé el pelo y salí al pasillo. Lola se detuvo en seco. Sostenía una esterilla de yoga y un zumo verde. Sus ojos se entrecerraron al instante. «¿Qué haces aquí?», exigió. «Yo me dejé la bufanda en el coche anoche», mentí. «Pensé que mamá podría haberla traído dentro». «¿Tienes una llave?», dijo ella con tono ofendido. «Crecí aquí, Lola». Caminó hacia mí, olfateando el aire. Miró más allá de mí hacia la puerta abierta del despacho. «¿Estabas en el despacho de papá?». «Estaba buscando la bufanda». «¿En el despacho?», rió ella como un sonido áspero. «Estás husmeando. Estás buscando el testamento, ¿verdad?». «No lo estoy», dije, acercándome a la puerta. «No te servirá de nada», dijo ella, poniéndose delante de mí para bloquear mi camino. Era más alta que yo y lo usaba. Se cernía sobre mí. «Puedes buscar todo lo que quieras, Violeta, pero no vas a encontrar lo que buscas. No eres una de nosotros. Nunca lo fuiste». «¿Por qué me odias tanto?», pregunté en voz baja. «Soy tu hermana». «¿Lo eres?». Se acercó más. «¿Realmente lo eres?».
Sentí que la Polaroid quemaba en mi bolsillo. Sabía algo que ella no sabía. Tenía un rostro ahora. Tenía una pista. Ya veremos, dije. La esquivé y caminé hacia la puerta. «¡No olvides escupir en el tubo!», gritó ella tras de mí mientras yo salía al porche. «Necesitamos los resultados para finales de mes». Me subí a mi coche y conduje hasta que mis manos dejaron de temblar. Me metí en el aparcamiento de un supermercado y saqué la foto de nuevo. Perdóname. Mi madre había sido infiel. Esa era la única explicación. Tuvo una aventura, se quedó embarazada de mí y Roberto se quedó. Pero él me había castigado por ello cada día de mi vida. Metí la mano en mi bolso y saqué el kit de ADN. Lola quería que lo hiciera para demostrar que yo era ilegítima. Quería avergonzarme. Quería usarlo para excluirme de la herencia. Pero ahora mi motivación había cambiado. Ya no me importaba el dinero. Ya no me importaba el apellido Castillo. Quería encontrar al hombre de la foto. Quería encontrar al hombre que me miró con amor. Abrí el kit, me froté la mejilla y sellé el tubo. Fui directa a correos y lo envié. Ya no era una trampa, era un mapa, y yo iba a seguirlo. La espera fue la parte más difícil. La caja decía que los resultados tardarían de 4 a 6 semanas, pero pagué extra por el procesamiento acelerado. Necesitaba saberlo. Durante 2 semanas seguí con la rutina de mi vida. Fui a trabajar, compré comida, limpié mi apartamento, pero mi mente estaba constantemente trabajando. Pasé horas en internet buscando hombres que se parecieran al de la foto. Busqué Aventura de Elena Castillo 1989. Busqué rivales comerciales de Roberto Castillo. Estaba dando palos de ciego. Mantuve la Polaroid pegada al espejo de mi baño. Cada mañana, mientras me cepillaba los dientes, lo miraba. «¿Quién eres?», preguntaba. «¿Sabías de mí? ¿Me querías?». Luego, un martes por la tarde, llegó el correo electrónico. «Asunto: tus resultados de ADN están listos». Estaba en mi mesa de trabajo. El corazón se me subió a la garganta. Hice clic con el ratón, con los dedos temblando. Entré en el portal. La pantalla cargó un gráfico circular de colores. Estimación de etnia. Coincidencias de ADN. Hice clic en coincidencias. Lo primero que vi fue la ausencia de los Castillo. Tenía primos segundos, primos terceros, pero ninguna coincidencia con el linaje Castillo. Lola tenía razón. Roberto no era mi padre. Pero luego miré la coincidencia principal. Coincidencia padre/hija. Ricardo Aya. ADN compartido, 50%. Me quedé helada. Ricardo Aya. El nombre me sonaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Sonaba como un nombre de negocios, algo de las noticias. Abrí una nueva pestaña y escribí Ricardo Aya en Google. Los resultados de búsqueda inundaron la pantalla. Ricardo Aya, CEO de Aya Ventures. Ricardo Aya, filántropo. Ricardo Aya, multimillonario discreto. Hice clic en imágenes y allí estaba él. Era mayor ahora. Su pelo era plateado, su rostro arrugado, pero era él. Los mismos ojos, la misma mandíbula, el mismo hombre de la Polaroid. Mi padre era multimillonario. Me recosté en mi silla, la oficina dando vueltas a mi alrededor. No era solo el error de otro hombre, era la hija de uno de los hombres más exitosos del país. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? Empecé a indagar más profundo. Busqué Ricardo Aya y Roberto Castillo. Encontré un artículo de los archivos de prensa económica con fecha de junio de 1990, el año en que nací.
Industrias Castillo salvada de la bancarrota por inversor misterioso. El artículo detallaba cómo la empresa de Roberto Castillo estaba al borde del colapso debido a malas inversiones. Estaba a punto de perderlo todo: la casa, el negocio, su reputación. Y luego, en el último momento, una firma de inversión privada, dirigida por Ricardo Haya, había inyectado 5 millones de euros en la empresa. La fecha de la inversión fue 2 semanas después de que yo naciera. Las piezas empezaron a encajar, formando una imagen horrorosa. Mi madre tuvo una aventura con Ricardo Haya. Se quedó embarazada. Roberto se enteró. Debió de ponerse furioso. Debió de querer dejarla, echarla a la calle. Pero su negocio estaba fallando. Necesitaba dinero, así que se llegó a un acuerdo. Ricardo Haya rescató a Roberto Castillo, salvó la fortuna familiar. Y a cambio, ¿qué? Tenía que mantenerse alejado. Roberto aceptó criarme como si fuera suya, para evitar un escándalo. Me sentí enferma. No fui solo un error, fui una transacción. Fui el pago por el estilo de vida de la familia Castillo. El techo sobre la cabeza de Lola, los coches, las vacaciones, los colegios privados, todo se pagó gracias a mí. Porque Ricardo Haya pagó a Roberto para que me mantuviera. ¿Y cómo le pagó Roberto? Tratándome como basura, ignorándome, haciéndome sentir pequeña. Lo imprimí todo: los resultados de ADN, el artículo, la foto de Ricardo Haya. Me senté en mi apartamento esa noche, rodeada de los papeles. La vergüenza que había sentido en el restaurante había desaparecido. Fue reemplazada por una resolución fría y férrea. Lola pensó que había descubierto un pequeño secreto sucio que me arruinaría. Pensó que al revelar que yo no era una Castillo, me despojaría de mi herencia y mi dignidad. No tenía ni idea de lo que realmente había hecho. Me había entregado la verdad. Y la verdad era que yo no era la que debía avergonzarse. Ellos sí. Habían vivido del dinero de mi padre durante 35 años mientras me trataban como a una intrusa. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lola. ¿Ya tienes los resultados? ¿O te da demasiada vergüenza compartirlos? Miré el mensaje. No respondí. No iba a decírselo. Todavía no. Lola planeaba emboscarme en la lectura del testamento. Se estaba preparando para impugnar el testamento, para revelar mi paternidad ante los abogados y el juez, para reclamar que, dado que no era una Castillo biológica, no merecía nada. Quería un espectáculo. Muy bien, yo le daría uno. Cogí mi teléfono y marqué el número de un abogado. No el abogado de la familia, sino el abogado de sucesiones más implacable que pude encontrar en Madrid. «Hola», dije cuando respondió la recepcionista. «Mi nombre es Violeta. Necesito representación para la lectura de un testamento y tengo pruebas de un esquema de chantaje de 20 años». El juego había cambiado. Lola estaba jugando a las damas. Yo estaba a punto de jugar al ajedrez. 2 días después de recibir los resultados del ADN, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Lola. «Bueno, ahora ya lo sabes». Eso fue todo. Solo 6 palabras. Ni un «¿estás bien?», ni un «estoy sorprendida», ni un «hablemos». Solo una confirmación fría y plana. Miré la pantalla, con el pulgar flotando sobre el cristal. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Latía con una claridad repentina y aguda. Si ella me enviaba esto, significaba que no estaba esperando los resultados. No necesitaba el gráfico circular ni los porcentajes. Ella ya lo sabía. Conduje hasta la casa de mi madre. No llamé primero, simplemente fui. Necesitaba ver sus caras. Necesitaba entender la cronología de esta traición. Cuando entré, era tarde por la tarde. Mi madre estaba en el invernadero trasplantando una orquídea.
Miró hacia arriba, sobresaltada, limpiándose la tierra de las manos. Violeta, no sabía que vendrías. ¿Dónde está ella?, pregunté. Mi voz era tranquila, pero la sentía apretada en mi garganta. Lola está arriba. Está haciendo las maletas para un viaje de fin de semana. Mamá parecía nerviosa. No dejaba de mirar hacia las escaleras. ¿Está todo bien? No, mamá. Todo no está bien. Saqué la impresión doblada de los resultados del ADN de mi bolso y la puse sobre la mesa de cristal junto a la orquídea. Lo sé todo sobre Ricardo Haya. El rostro de mi madre se volvió blanco. No fue una palidez gradual. El color simplemente desapareció de ella al instante. Se agarró al borde de la mesa. Violeta, yo... Lola lo sabía, dije. ¿Verdad? Mi madre miró hacia sus manos. Estaba temblando. Sí. ¿Desde cuándo?, susurró mamá. ¿Desde cuándo, mamá? Desde que tenía 16 años. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿16 años? Eso fue hace 20 años. Hice los cálculos en mi cabeza. Lola tenía 16 años cuando estrelló su primer coche. Tenía 16 años cuando empezó a exigir una asignación más alta. Tenía 16 años cuando la dinámica en la casa pasó de ser estricta a ser permisiva para ella, mientras yo permanecía bajo el microscopio. Encontró una carta, dijo mamá, con la voz apenas audible. Había guardado una carta de Ricardo. Solo una. La escondí en mi joyero. Lola estaba buscando unos pendientes para pedir prestados, y la encontró. Y te chantajeó, dije. No era una pregunta. Mamá asintió, con las lágrimas cayendo sobre sus mejillas. Me dijo que se lo diría a tu padre. Dijo que destruiría a la familia. Dijo que Roberto nos echaría a todas a la calle si supiera la verdad sobre ti. Así que pagaste por su silencio, dije. ¿Con qué? ¿Dinero? ¿Libertad? ¿Todo? Mamá sollozó. Le di todo lo que quería. La dejé hacer lo que quisiera. Tenía tanto miedo, Violeta. Tu padre era un hombre orgulloso. Si lo hubiera sabido, todo el mundo lo habría sabido. Habría estado humillado. Papá lo sabía, dije. La cabeza de mamá se levantó de golpe. ¿Qué? Papá sabía que yo no era suya, dije. Hizo un trato con Ricardo Haya. Ricardo salvó la empresa y papá aceptó criarme. Fue una transacción comercial. Mamá parecía confundida, luego horrorizada. Él nunca me dijo que lo sabía. Nunca hablamos de ello, ni una sola vez en 35 años. Así que viviste con miedo por un secreto que él ya conocía, dije. Y Lola te torturó durante 20 años por nada. Oí pasos en la escalera, aplausos lentos y deliberados. Me di una vuelta. Lola estaba de pie en la puerta con una bata de seda, aplaudiendo. «¡Bravo!», dijo ella. «La detective resuelve el caso». No parecía avergonzada, parecía aburrida. «Lo supiste durante 20 años», dije, dando un paso hacia ella. «Dejaste que me sintiera como una extraña en mi propia familia. Viste cómo me esforzaba tanto por complacer a papá, sabiendo que era imposible. Viste cómo lloraba por los cumpleaños olvidados y los desaires, y te reíste». «Fue divertido», dijo Lola, encogiéndose de hombros. «Verte intentar ser la hija buena, fregando suelos, sacando sobresalientes. Fue patético. Estabas intentando ganar un juego en el que estabas descalificada desde el nacimiento». «Chantajeaste a mamá», dije. «Aproveché un activo», corrigió Lola. «Esos son negocios. Mamá tenía un secreto. Yo tenía silencio. Vendí mi silencio por una vida cómoda. No tengas envidia porque no se te ocurrió a ti primero». «¿Y la prueba de ADN?», pregunté. «¿Por qué ahora? ¿Por qué dármela en mi cumpleaños?».
Lola caminó hacia la nevera y sacó una botella de agua. Desenroscó el tapón, tomándose su tiempo. «Porque papá ha muerto», dijo simplemente. «El chantaje ya no funciona con mamá porque no hay un marido a quien decírselo. Y estoy cansada de compartir, Violeta. He estado hablando con abogados. Como no eres una Castillo biológica, no tienes derecho a la herencia. El testamento deja todo a mis hijos. Técnicamente, tú no eres uno». «Así que querías pruebas», dije. «Quería que tú consiguieras las pruebas», dijo ella, sonriendo. «Quería que lo vieras en blanco y negro. Quería que entendieras que no eres nada aquí. Eres un fraude. Y cuando se lea el testamento la semana que viene, quiero que te sientes allí y sepas exactamente por qué vas a recibir 0. Tomó un sorbo de agua, mirándome de arriba abajo. «Deberías darme las gracias», añadió. «Encontré a tu verdadero padre. Es rico, ¿verdad? Tal vez puedas ir a llorar a su puerta. Tal vez él te compre un piso». Miré a mi hermana. Miré la crueldad grabada en su hermoso rostro. Durante años había querido ser como ella. Había querido su confianza, su brillo. Ahora solo veía algo hueco y roto. Había pasado toda su vida manipulando a las personas que se suponía debían amarla. No sabía lo que era el amor. Solo conocía el chantaje. «Tienes razón», dije en voz baja. Lola parpadeó. «¿Perdón?» «Tienes razón», repetí. «Voy a ir a la lectura del testamento y voy a llevar los resultados». «Bien», dijo Lola, aunque parecía ligeramente sospechosa de mi calma. «Ahórranos a todos el tiempo de una batalla judicial. Solo firma la renuncia y vete». «Ya veremos», dije. Me giré hacia mi madre. Todavía estaba sentada a la mesa, llorando entre sus manos. Parecía pequeña y débil. Había elegido su reputación por encima de su hija. Había dejado que Lola dirigiera esta casa como un tirano, porque era demasiado cobarde para enfrentar su propio error. «Me voy, mamá», dije. «Violeta, por favor», susurró ella. «No te vayas». «Tengo que hacerlo», dije. «Tengo una reunión con un abogado». Salí de la casa. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el césped perfectamente cuidado. Sentí una extraña ligereza en mi pecho. El secreto había salido a la luz. El veneno que se había estado gestando en nuestra familia durante décadas, finalmente había sido drenado. Lola pensó que había ganado. Pensó que había disparado el tiro final. Pensó que la prueba de ADN era el final de mi historia. Estaba equivocada. Era solo el principio. Me subí a mi coche y marqué el número del abogado que había encontrado. Su nombre era el señor Torres. Tenía fama de ser implacable. «Señor Torres», dije cuando respondió, «soy Violeta. Tengo la confirmación y tengo un testigo del chantaje». «¡Excelente!», llegó su voz ronca por el altavoz. «Tráigalo todo. La lectura del testamento es el viernes». «Sí», dije. «Descanse un poco, Violeta», dijo él. «El viernes va a ser un día muy interesante». Colgué y miré la casa una última vez. Vi la silueta de Lola en la ventana observándome. No la saludé. Simplemente puse la marcha y me alejé. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. El despacho de abogados de Jiménez y Asociados estaba ubicado en un alto edificio de cristal en el centro de Madrid. Olía a cera para cuero y perfume caro. Llegué 15 minutos antes. El señor Torres, mi abogado, ya estaba allí. Era un hombre bajo, con ojos afilados y un traje que costaba más que mi coche. No sonreía mucho, lo cual me gustaba. «¿Estás lista?», preguntó, estrechando mi mano. «Lo estoy», dije. Llevaba mi mejor traje, una chaqueta azul marino y pantalones a medida.
No me vestí para parecer rica, me vestí para parecer seria. Entramos en la sala de conferencias. Estaba dominada por una enorme mesa de caoba. 5 minutos después, la puerta se abrió y entró Lola. Hizo una entrada triunfal. Llevaba un vestido negro que parecía apropiado para el luto, pero con un corte lo suficientemente bajo como para ser provocativo. Llevaba un sombrero de ala ancha y gafas de sol oscuras, que se quitó lentamente al sentarse. Mi madre la seguía, pálida y nerviosa. Se sentó entre nosotras, pero no me miró a los ojos. Lola miró al señor Torres, luego a mí. Sonrió con suficiencia. ¿Buscaste abogado? De verdad, Violeta, es una lectura estándar. Solo estás tirando el dinero. Ya veremos, dijo el señor Torres con calma. Abrió su maletín y puso un bloc de notas sobre la mesa. El señor Jiménez, el abogado de toda la vida de mi padre, se aclaró la garganta. Era un hombre anciano con manos temblorosas. Se sentó a la cabecera de la mesa con un documento grueso frente a él. Gracias a todos por venir, dijo el señor Jiménez. Este ha sido un momento difícil para la familia Castillo. Roberto era un buen hombre. Lola suspiró ruidosamente. ¿Podemos saltarnos del elogio, por favor? Todos sabemos que era genial. Vayamos a los activos. El señor Jiménez frunció el ceño sobre sus gafas, pero asintió. Muy bien. Procederé a la distribución de activos. Empezó a leer. Era lenguaje legal estándar al principio. Deudas a pagar, gastos funerarios cubiertos. Luego vinieron los legados específicos. A mi esposa, Elena María Castillo, leyó el señor Jiménez, dejo el hogar conyugal y una asignación mensual de 5,000 euros extraída del fideicomiso del patrimonio, siempre que no vuelva a casarse. Lola frunció el ceño. ¿Una asignación? ¿Por qué no recibe la suma global? A Roberto le preocupaba la gestión del dinero, dijo el señor Jiménez diplomáticamente. Lola tamborileó sus dedos sobre la mesa. Bien, lo que sea, siga. A mi hija, Lola Ana Castillo. Lola se enderezó, me lanzó una mirada de puro triunfo. Dejo la suma de 50,000 euros. La sala se quedó en silencio. Lola parpadeó. Se rió, un sonido agudo y nervioso. Lo siento, se le ha olvidado un cero. Querrá decir 500,000 o 5 millones. 50,000 euros, repitió el señor Jiménez. No levantó la vista. Eso es imposible, espetó Lola. Eso es nada. Eso ni siquiera cubriría mi factura de tarjeta de crédito del año. Deje que termine, dijo el señor Torres suavemente. Lola lo fulminó con la mirada, pero cerró la boca. Su cara se estaba poniendo roja. Y finalmente, dijo el señor Jiménez, pasando la página, a Violeta Isabel Castillo. Lola golpeó la mesa con la mano. Ella no es una Castillo. Tengo pruebas. Tengo una prueba de ADN aquí mismo. Sacó de su bolso los resultados que yo le había enviado, o más bien, la copia que ella había hecho. Es una bastarda, no es su hija. El testamento dice a mis hijos. Ella no es su hija. El señor Jiménez miró a Lola con una expresión de profunda lástima. Esperó a que ella dejara de gritar. Si me permitiera terminar, Lola, dijo con firmeza. Miró de nuevo el documento. A Violeta Isabel Castillo dejo el resto de mi patrimonio, incluyendo la propiedad mayoritaria de Industrias Castillo, la cartera de inversiones y todos los activos líquidos. Esto equivale a aproximadamente el 70% del valor total del patrimonio. Lola se quedó con la boca abierta. Mi madre jadeó. Yo me quedé perfectamente quieta. Sentí que el señor Torres me tocaba el pie debajo de la mesa, una señal para permanecer en calma. Esto es un error, susurró Lola. Él no lo sabía, no pudo haberlo sabido. Si hubiera sabido que ella no era suya. El señor Jiménez se ajustó las gafas. Hay un anexo personal adjunto a esta sección.
Roberto insistió en que se incluyera. Me miró directamente. Dice así: he sabido desde que Violeta tenía 2 años que no es mi hija biológica. Acepté el acuerdo para salvar mi empresa, pero con los años observé algo que no esperaba. Vi a una joven crecer en mi casa, sin aliento, sin ayuda y sin amor de las personas que deberían habérselo dado. La vi trabajar más duro que nadie que haya conocido. La vi construir una vida con honor e integridad, mientras mi hija biológica se convertía en una mujer que solo entiende de codicia y manipulación. Violeta, no fui un buen padre para ti. Fui frío, fui distante. Estaba avergonzado de cómo viniste al mundo. Pero al final, la sangre no hace a un sucesor. El carácter lo hace. Te elijo a ti de todos modos. El silencio en la habitación era pesado. Presionaba mis oídos. Sentí lágrimas en los ojos. No lágrimas de alegría, sino lágrimas de liberación. Él me había visto todos esos años cuando yo pensaba que era invisible. Había estado observando. No había sido amable. Él mismo lo admitió. Pero había sido justo. Lola se levantó, su silla raspando violentamente contra el suelo. ¡No!, gritó. ¡Esto es una locura! Estaba senil, estaba loco. Yo soy su hija, soy la verdadera. Siéntese, señorita Castillo, dijo el señor Jiménez bruscamente. No me sentaré, gritó Lola. Me señaló con un dedo tembloroso. Tú, bruja, lo manipulaste. Debiste engañarlo. Yo no hice nada, Lola, dije con calma. Solo viví mi vida. Voy a impugnar esto, sisió Lola. Voy a arrastrar esto por los tribunales durante años. No verás un céntimo. Probaré que era mentalmente incompetente. Probaré que eres un fraude. Miró a nuestra madre. Mamá, díselo. Dile que estaba enfermo. Mamá miraba al suelo, llorando en silencio. Lola, dijo el señor Jiménez. Su voz era muy baja ahora, muy peligrosa. Antes de amenazar con acciones legales, necesitas escuchar el resto del testamento. ¡No me importa el resto! Debería, dijo el señor Jiménez, porque hay una sección relativa a la cláusula de no impugnación. Y también hay una carpeta de pruebas que Roberto me pidió que te presentara si decidías causar un escándalo. ¿Pruebas?, tartamudeó Lola. El señor Jiménez metió la mano en su maletín y sacó una carpeta negra gruesa. La deslizó por la mesa de caoba. Se detuvo justo delante de Lola. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Ábrela, dije. Lola abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron la primera página. Su rostro pasó del rojo a un tono gris aterrador. Pasó la página, luego otra, luego otra. Sus manos empezaron a temblar incontrolablemente. Dejó caer la carpeta como si le quemara la piel. Él lo sabía, susurró. Sí, dijo el señor Jiménez. Lo sabía todo. Lola se hundió de nuevo en su silla, pareciendo una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. La arrogancia había desaparecido. La furia había desaparecido. Todo lo que quedaba era miedo. Miré la carpeta. No necesitaba leerla para saber lo que contenía, pero sabía que lo que fuera que hubiera en esas páginas era el clavo final en el ataúd de la vida de Lola, tal como la conocía. El giro no fue que yo me quedara con el dinero. El giro fue que el hombre que todos pensábamos que era ajeno a todo, el hombre que pensábamos que era solo un padre distante que firmaba cheques, había sido el único que prestaba atención. No solo me había dejado el dinero, me había dejado la victoria. Lola miró la carpeta negra sobre la mesa. Parecía que quería vomitar. ¿Qué es?, preguntó mamá con voz temblorosa. Lola, ¿qué hay ahí? Lola no respondió. No podía. Estaba paralizada. El señor Jiménez se estiró y golpeó la carpeta con el dedo índice.
Dado que la señorita Castillo parece incapaz de hablar, permítanme resumir el contenido. Hace 2 años, poco después de su primer susto de corazón, Roberto contrató a un detective privado. ¿Por qué?, preguntó mamá. Sospechaba que el dinero se estaba filtrando de sus cuentas, dijo el señor Jiménez. Inicialmente pensó que podría ser un error contable, o tal vez Violeta. Me miró, disculpándose. Pero el detective rápidamente descartó a Violeta. Las finanzas de Violeta eran completamente independientes. Nunca aceptó un céntimo. El señor Jiménez abrió la carpeta y sacó un fajo de fotos y transcripciones. El detective centró su atención en ti, Lola. Puso una foto sobre la mesa. Mostraba a Lola sentada en una cafetería con un hombre de traje. Esta eres tú, reuniéndote con un abogado de sucesiones hace 18 meses, dijo el señor Jiménez. La transcripción de vuestra conversación es bastante reveladora. Estabas preguntando cómo eludir un testamento. Estabas preguntando cómo declarar a un padre mentalmente incompetente para poder tomar el poder notarial. Lola hizo un sonido de asfixia. Y esto, continuó el señor Jiménez, sacando un extracto bancario, es un registro de los préstamos que tomaste. Retiros no autorizados de la cuenta conjunta de tu madre. 50.000 euros solo en los últimos 2 años. Mamá jadeó. Lola, dijiste que necesitabas eso para el negocio. No había ningún negocio, Elena, dijo el señor Jiménez suavemente. El detective descubrió que el dinero fue a parar a tiendas de ropa de lujo, vacaciones y deudas de juego. ¿Juego?, pregunté, sorprendida. Póker online, dijo el señor Jiménez. No se le da muy bien. Volvió a mirar a Lola. Pero la prueba más condenatoria es esta. Sacó un grabador digital. Pulsó el play. El audio era entrecortado, pero la voz era inconfundible. Era Lola hablando por teléfono. No me importa si se muere, Sara. Solo necesito que se dé prisa. Tengo deudas que pagar. En cuanto el viejo estire la pata, voy a liquidar la casa. Voy a meter a mamá en una residencia, la más barata que encuentre, y me lo voy a quedar todo. Violeta no recibirá nada. Tengo un plan para ella. La grabación se cortó. El silencio en la habitación era absoluto. Mi madre miraba a Lola con horror. Por primera vez, no estaba mirando a su hija de oro. Estaba mirando a un monstruo. «Me ibas a meter en una residencia», susurró mamá. «Después de todo lo que hice por ti, después de que te dejé, después de que guardé tu secreto, yo...» Lola tartamudeó. «Solo estaba desahogándome. No lo decía en serio». Roberto escuchó esta grabación 3 meses antes de morir, dijo el señor Jiménez. Le rompió el corazón, pero también le dio claridad. Cerró la carpeta. Ahora, sobre esa impugnación con la que amenazaste, dijo el señor Jiménez, con la voz endureciéndose. El testamento contiene una cláusula estricta de no impugnación. Establece que si cualquier beneficiario cuestiona la validez de este testamento, pierde automáticamente toda su herencia. Los ojos de Lola se abrieron de par en par. «Pero solo recibo 50.000. Si impugnas», intervino el señor. Torres, hablando por primera vez, recibe 0. Y dadas las pruebas de fraude y abuso de confianza en esta carpeta, específicamente los retiros no autorizados, el patrimonio estaría en su derecho de presentar cargos penales. Lola se quedó helada. ¿Cargos penales? Robo, fraude, extorsión. El señor Torres los enumeró con los dedos. El señor Jiménez me dice que le debes al patrimonio aproximadamente 200.000 euros en préstamos que nunca devolviste. Si aceptas el testamento, la deuda se perdona hasta el monto de tu herencia. Si luchas, bueno, Violeta es efectivamente la dueña de la deuda y puede reclamarla. Lola me miró. Sus ojos eran salvajes, desesperados. Buscó un rastro de la hermana a la que solía acosar. Buscó a la Violeta débil y ansiosa por complacer, que solo quería un abrazo.
No la encontró. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa de caoba. La miré directamente a los ojos. Intentaste borrarme, Lola, dije suavemente. Intentaste demostrar que no pertenecía. Intentaste robar mi historia, pero lo único que hiciste fue mostrarle a papá quién eras realmente. Violeta, por favor, susurró Lola. Las lágrimas caían por su rostro ahora, arruinando su maquillaje. Soy tu hermana, somos familia. ¿Lo somos?, pregunté. Me dijiste en el restaurante que yo no era una Castillo. Me dijiste que yo era un error. Estaba enfadada, no lo decía en serio. Lo decías muy en serio, dije. Y hablabas en serio sobre meter a mamá en una residencia. Y hablabas en serio sobre robarlo todo. Miré al señor Jiménez. ¿Tiene que firmar algo para aceptar los 50,000? Sí, dijo el señor. Jiménez necesita firmar la renuncia a la impugnación. Dásela, dije. El señor Jiménez deslizó una sola hoja de papel por la mesa. Lola la miró. 50,000 euros. Era mucho dinero para algunas personas, pero para Lola, que tenía deudas y un estilo de vida que no podía mantener, era una sentencia de muerte. Era la pobreza. Si firmo esto, dijo ella, con voz temblorosa, ¿recibo el cheque hoy? En un plazo de 30 días, dijo el señor Jiménez. ¿Y si no lo hago? Entonces presentaremos el informe policial sobre el robo de fondos de la cuenta de tu madre mañana por la mañana, dije. Lola se estremeció. Miró a mamá. Mamá, ayúdame. Mamá giró la cabeza. Miró por la ventana hacia el horizonte de la ciudad. Creo que deberías firmar, Lola. Fue la primera vez en mi vida que oí a mi madre decirle no a ella. Lola dejó escapar un sollozo. Agarró el bolígrafo. Su mano temblaba tanto que apenas podía escribir. Garabateó su firma en la línea. Tiró el bolígrafo. Ahí tienes. ¿Estás contenta? No, dije honestamente. No estoy contenta. Esto es una tragedia, pero está hecho. Lola se levantó, agarró su bolso, me miró con puro veneno. Crees que has ganado, pero sigues estando sola, Violeta. Ahora tienes dinero, pero no tienes a nadie. Salió furiosa de la habitación, dando un portazo tras de ella. Me quedé allí sentada en silencio, escuchando el zumbido del aire acondicionado. No estaba sola, me tenía a mí misma y, por primera vez en 35 años, eso se sentía como suficiente. La habitación se sentía más ligera después de que Lola se fue. El aire parecía más fácil de respirar. Mi madre seguía allí sentada, mirando la silla vacía donde había estado Lola. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. El señor Jiménez recogió sus papeles. Violeta, hay algunos documentos que debes firmar respecto a la transferencia de activos, y el señor Torres tiene algunos papeles adicionales. Gracias, dije. Firmé los papeles. Sentí el peso de la responsabilidad. El 70% del patrimonio, la empresa, la casa. Era abrumador, pero me sentía lista. Había estado gestionando mi propia vida con un presupuesto ajustado durante años. Gestionar la abundancia sería un desafío diferente, pero no tenía miedo al trabajo. Cuando los abogados terminaron, salieron para darnos un momento. Éramos solo mamá y yo. Ella se giró hacia mí lentamente. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Violeta, dijo. Su voz era débil. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada, dije. Lo siento tanto, lloró ella. Tenía tanto miedo. La dejé que te hiciera daño. Dejé que tu padre te ignorara. Estaba intentando proteger a la familia.
No estabas protegiendo a la familia, mamá, dije suavemente. Te estabas protegiendo a ti misma. Estabas protegiendo tu secreto. Lo sé, sollozó. Lo sé. ¿Puedes perdonarme? La miré. Esta mujer que me había dado a luz, pero que nunca había sido realmente una madre para mí. Me había alimentado y vestido, pero me había privado de afecto. Había dejado que mi hermana me atormentara. Había dejado que mi padre me tratara como a una empleada. ¿Podía perdonarla? El perdón es una palabra complicada. La gente piensa que significa volver a como eran las cosas. Piensan que significa decir que está bien. Pero no estaba bien, y no podíamos volver atrás. Puedo perdonarte, dije lentamente, pero no puedo olvidar, y no puedo confiar en ti. ¿Qué significa eso?, preguntó ella, pareciendo asustada. Significa que las cosas van a ser diferentes ahora, dije. Yo soy la dueña de la casa, mamá. Ella asintió nerviosa. Sí, el testamento dice... Puedes quedarte allí, dije. No voy a echarte. No soy Lola. No voy a meterte en una residencia barata. Ella dejó escapar un suspiro de alivio. Oh, gracias, Violeta, gracias. Pero levanté una mano. Hay reglas. Lola no tiene permitido vivir allí. No tiene permitido venir y acosarte por dinero. Si lo hace, me llamas y yo llamo a la policía. Si le das dinero de tu asignación, dinero que es para ti, me enteraré. Y si lo haces, cortaré la asignación. Los ojos de mamá se abrieron de par en par. Violeta, eso es duro. Es necesario, dije. Tienes una adicción, mamá. Tu adicción es Lola. No puedes decirle que no. Así que yo estoy diciendo no por ti. Estoy estableciendo el límite porque tú no puedes. Es mi hija, susurró mamá. Yo también lo soy, dije, pero nunca luchaste por mí. Ahora estoy luchando por mí misma, y en cierto modo, estoy luchando por ti también. Lola te consume, te hace daño, lo estoy deteniendo. Está bien, dijo mamá, bajando la cabeza. Está bien, lo entiendo. Voy a pagar la hipoteca de la casa, continué. Voy a asegurarme de que las facturas estén pagadas. Estarás a salvo, estarás cómoda. Pero no vamos a fingir que somos las mejores amigas. No voy a ir a cenar los domingos para fingir que somos una familia feliz. Necesito espacio. Necesito tiempo. Lo entiendo, dijo ella de nuevo. Voy a vender mi apartamento, dije. Voy a comprar un lugar propio en algún lugar lo suficientemente lejos como para no tener que pasar por delante de la tumba de papá todos los días. Violeta. Mamá extendió la mano por la mesa intentando coger la mía. Retiré la mano. No con ira, solo con firmeza. No, mamá, dije. Todavía no. Me levanté. Cogí mi bolso. Sentí una sensación de cierre que no esperaba. No había gritado, no había rabiado, no había destruido la vida de Lola por despecho. Ella la había destruido sola. Simplemente había establecido la ley del lugar. Haré que los abogados te envíen el calendario de la asignación, dije. Cuídate, mamá. Salí de la sala de conferencias. Mientras caminaba por el pasillo, pasé junto a Lola. Estaba sentada en un banco cerca de los ascensores, hablando frenéticamente por su teléfono. Me miró mientras pasaba. Sus ojos estaban rojos, su cara hinchada. Cubrió el teléfono. «Violeta, espera». No me detuve. Pulsé el botón del ascensor. «Violeta, necesito más de 50», suplicó ella levantándose. «Debo dinero a gente peligrosa. No puedes dejarme así». Las puertas del ascensor se abrieron. Entré. «Eres inteligente, Lola», dije, manteniendo la puerta abierta por un breve segundo. «Siempre has sido la inteligente.
Estoy segura de que lo resolverás. Dejé que las puertas se cerraran. Su rostro gritando desapareció. Mientras el ascensor descendía, apoyé la cabeza contra la pared de metal frío. No me sentía triunfante. Me sentía agotada. Pero bajo ese agotamiento había paz. Se había acabado. La guerra había terminado. Una semana después, tuve una reunión más. Esta no fue en una oficina corporativa. Fue en una pequeña firma privada en una zona acomodada de la ciudad. El letrero en la puerta decía Haya e hijos. Estaba allí para ver al albacea del patrimonio de Ricardo Haya. No me había puesto en contacto con Ricardo. No quería interrumpir su vida. Pero después de que la noticia de mi herencia de Roberto llegara a los círculos legales, recibí una carta. Era del abogado de Ricardo. Decía que Ricardo había fallecido hacía 2 años. Lo había perdido. Había encontrado a mi padre solo para descubrir que ya se había ido. Me senté en la oficina esperando. Una mujer mayor entró. Tenía ojos amables. ¿Violeta?, preguntó. Soy la señora Haya. Ricardo me pidió que te esperara. ¿Que me esperara?, pregunté. Él sabía que algún día podrías enterarte, dijo ella. O esperaba que lo hicieras. Siguió tu vida, ¿sabes? Desde la distancia. Puso una caja de madera sobre el escritorio. Él estableció un fideicomiso para ti, dijo ella, independiente de su patrimonio principal. No quería que su otra familia lo supiera, no porque se avergonzara de ti, sino porque quería protegerte del foco de atención. Quería que tuvieras algo que fuera solo tuyo. Abrió la caja. Dentro había una pila de documentos, un diario encuadernado en cuero y un pesado reloj de plata. El fideicomiso es sustancial, dijo la señora Haya. Lo suficiente para asegurar que nunca tengas que volver a trabajar si no quieres. Pero a Ricardo le importaba más esto. Me entregó el diario. Lo abrí. Estaba escrito a mano. Mi querida Violeta, si estás leyendo esto, significa que finalmente lo sabes. Siento no haber estado allí. Siento no haber podido abrazarte cuando llorabas o animarte cuando te graduaste. Hice una promesa a Roberto de mantenerme alejado, y la cumplí porque pensé que era la mejor manera de mantenerte a salvo y con un hogar. Pero observé. Contraté a gente para que me mantuviera informado. Tengo un álbum de tus logros. Sé que fuiste la mejor de tu clase. Sé que trabajas en finanzas. Sé que eres amable, fuerte y resiliente. Nunca fuiste un error para mí. Fuiste la única cosa que hice bien, incluso si no pude reclamarte. No dejes que el mundo te vuelva dura, Violeta. Tienes un corazón gentil. Protégelo. Con amor, Ricardo. Me senté en esa silla y lloré. Lloré por el padre que nunca conocí. Lloré por el padre que me crió, pero no pudo amarme. Lloré por 2 años que pasé pensando que estaba rota. Llevaba esto todos los días, dijo la señora Haya, entregándome el reloj. Quería que lo tuvieras tú. Me abroché el reloj en la muñeca. Era pesado, me daba estabilidad. Se sentía como un ancla. 6 meses después, conducía por un camino de tierra sinuoso, la grava crujiendo bajo mis neumáticos. Los árboles se estaban volviendo naranjas y dorados. Me detuve frente a la cabaña. Era pequeña, con un porche envolvente y vistas a las montañas. Era mía. No dejé mi trabajo. Me gustaba mi trabajo, pero reduje mis horas. Usé el dinero del patrimonio de Roberto y del fideicomiso de Ricardo para crear una fundación. Proporcionábamos becas para niños que habían estado en el sistema de acogida, niños que habían sido ignorados, niños que se sentían invisibles. Salí del coche. El aire era fresco y limpio. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mamá.
pensando en ti. El jardín está precioso hoy. Sonreí. Era corto, era simple, era suficiente. Nos enviábamos mensajes una vez a la semana. No la había visto en persona desde la lectura, pero estábamos construyendo lenta y cuidadosamente algo nuevo, algo basado en límites, no en obligaciones. En cuanto a Lola, oí que se mudó a otra provincia. Trabajaba como recepcionista. Estaba pagando sus deudas. No le deseaba ningún mal. Simplemente no pensaba en ella en absoluto. Caminé por los escalones de mi porche y me senté en la mecedora. Miré el reloj de plata en mi muñeca. Estaba marcando el tiempo con firmeza. Tic, tic, tic. Cerré los ojos y escuché el viento en los árboles. Durante 35 años había sido la hija invisible. Había sido el error. Había sido la sombra. Pero sentada allí, en la quietud de mi propio hogar, pagado por mi propia resiliencia y el legado de 2 padres complicados, finalmente supe la verdad. No era invisible, solo estaba esperando la luz adecuada. Y ahora, finalmente, el sol brillaba sobre mí.